Buenas tardes, mi nombre es Jorge Guillén, estudiante de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Este video tutorial sobre qué se trata es el proceso de diseñar un sistema de control. Entonces, a continuación vamos a presentar los temas que se van a tratar en este video tutorial. Sí, entonces el temario, en primera instancia vamos a ver los objetivos de este video tutorial, una pequeña introducción, campos de aplicación de un sistema de control, sobre todo lo que es un control automático, y etapas de un sistema de control, ¿sí? Poniendo énfasis que sería etapas de diseño de un sistema de control automático, y presentaremos unas conclusiones de todo lo que vamos a hablar en este video tutorial. Los objetivos de este video sería explicar conceptos básicos sobre el sistema de control, su importancia y los usos, ¿sí? Los campos donde se utiliza un sistema de control automático. Presentar ejemplos reales de aplicación de un control automático. Explicar las etapas de diseño de un sistema de control. Conceptos. Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que puede regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado. Entonces queremos decir que un sistema de control va a actuar sobre el funcionamiento de un proceso, ¿sí? Para lograr unos objetivos preestablecidos, ¿sí? Entonces el objetivo de un sistema de control es reducir las probabilidades de fallos y que se obtengan todos los resultados buscados, ¿sí? Reducir la probabilidad de fallos ¿en qué? En el proceso en donde vayamos a aplicar un sistema de control. Los sistemas de control en su gran mayoría son aplicados a procesos de producción en las grandes industrias, ¿sí? Dentro de los sistemas de control tenemos que diferenciar principalmente lo que es un control manual y un control automático. Entonces el control manual, en un control manual básicamente el operador es el que toma las decisiones. Como podemos observar en esta figura, es un control de temperatura, ¿sí? El operador observa el rango de temperatura. Si decide aumentar la temperatura, la decisión del operador será abrir más la válvula para que pase más gas, más combustible, lo que estén utilizando. Es decir, el operador es el quien decide si la válvula se abre y deja pasar más combustible, por ende vamos a tener un aumento de temperatura, o cerrar menos la válvula para que la temperatura disminuya, dependiendo de cuáles sean los requerimientos del valor de temperatura. El control automático no depende de las decisiones de un operador humano. Es decir, este operador humano va a ser reemplazado por un sistema de control totalmente automático, es decir, independiente de las decisiones que tome el ser humano. Entonces, a continuación vamos a hablar sobre el control automático. Una breve definición. Sé que el control automático es la rama de la ingeniería dedicada a que los sistemas funcionen de manera autónoma. Es decir, que todo sistema entre en funcionamiento sin depender de las decisiones tomadas por un operador o un ser humano. Dice que el control automático ha venido denominándose en los últimos años como la tecnología oculta que nos encontramos por todas partes. ¿Por qué se dice que es una tecnología oculta? Porque si
bien nosotros pasamos ya por un proceso, por una fábrica, nosotros vemos todo el funcionamiento, pero está oculto, no sabemos cómo está funcionando, por eso se le denomina una tecnología oculta, ¿sí? Pero que encontramos por todas partes, es verdad, sí, porque ahora hasta en los electrodomésticos más pequeños encontramos, por ejemplo, en un microondas, un control de temperatura a la cual decidimos calentar nuestros alimentos, ¿sí? El control automático. El campo de aplicación de este control automático es muy amplio. Por ejemplo, tenemos el campo de aplicación en el transporte, en la robótica y en la mecatrónica, en instalaciones industriales, en redes y comunicación de datos, en biotecnologías, en laboratorios científicos, etcétera. Importancia del control automático. Sí, tenemos dos temas muy importantes de resaltar del control automático, que el primero es la reducción de costes. La reducción de costes, sí, reducción de la mano de obra, reducción de la pérdida de materiales, reducción de volúmenes de stock necesario, reducción de los gastos administrativos. Es así que es muy importante si una empresa decide implementar un control automático. Los primeros cambios que se va a hacer es en la reducción de costo, logrando así una economía mucho mejor si sus procesos no son automáticos. También otro tema muy importante, el ahorro de tiempo. Sería reducción de tiempo de producción. Si un proceso de producción implementamos un control automático, ese tiempo lo vamos a ir reduciendo. Reducción del tiempo de preparación, reducción del tiempo de desarrollo de un producto. Es decir, no es lo mismo ese proceso realizado por un control manual, es decir, que varios operadores estén haciendo el proceso de producción, a que un sistema totalmente automático haga todos esos procesos de producción. Reducción al tiempo de respuesta de pedidos. Si bajamos el tiempo de producción, el tiempo de preparación y el tiempo de desarrollo del producto, es obvio que se va a reducir el tiempo de respuesta a un pedido de un cliente. ¿Sí? La reducción de tiempo de salida de productos nuevos. Entonces, es así que estos dos temas son muy importantes cuando una empresa decide implementar un control automático en sus procesos de producción. Entonces, a continuación vamos a ver las etapas del proceso para diseñar un sistema de control automático. El proceso de diseñar un sistema de control normalmente exige una serie de demandas por parte del equipo de ingeniería, que es el encargado de llevar a práctica o ponerlo en práctica un sistema de control. Estas exigencias con frecuencia emergen como un procedimiento de diseño paso a paso, tal como sigue o tal como lo recomienda Skogestad y Postlethwaite en 1995. Entonces las siguientes etapas serían las siguientes. Primero, estudiar el sistema. Estudiar el sistema que se desea controlar y obtener información inicial acerca de los objetivos de control. Es muy conveniente considerar el sistema desde un punto de vista sistémico, es decir, todos los sistemas que conforman, y plantearnos los objetivos para los cuales vamos a aplicar el sistema de control. La segunda etapa sería modelar el sistema. El modelo debe reflejar los aspectos más importantes del problema que se trata. Hay que tener en cuenta que los modelos muy detallados y precisos suelen ser demasiado complejos para utilizarlos en muchos campos. En el caso de disponer de uno de los modelos, se puede
obtener una simplificación del mismo. Entonces, ¿qué quiere decir modelar el sistema? Entonces, tendríamos que considerar nosotros las variables de entrada, variables de salida, y es así que obtendremos nosotros una expresión matemática, un modelo matemático que nos describa un sistema. Eso sería la segunda etapa. Tercera etapa sería analizar el modelo resultante. Analizar el modelo resultante y determinar propiedades que pueden ser interesantes para la síntesis del algoritmo. ¿Para la síntesis de qué algoritmo? Del algoritmo del controlador. Es decir, aquí analizaríamos la respuesta de nuestro sistema. Si nosotros tenemos una función matemática que represente nuestro sistema, deberíamos saber cuál es la respuesta ante una entrada, ante una señal. De esta manera analizaríamos la salida del modelo del sistema. 4. Las variables a controlar. Decidir qué variables se desea controlar, es decir, las variables de salida del controlador. Es decir, como estamos yendo a implementar un sistema de control, las variables de salida son unidades, ya sea de energía eléctrica, intención de corriente, tensión de voltaje. Entonces serían las variables a controlar. Por ejemplo, variables, si vamos a hacer un control de temperatura, a ver si vamos a controlar la temperatura o vamos a controlar el nivel en un tanque. Se me ocurre poner esos ejemplos. La quinta etapa sería variables del manipulador. Decidir qué variables se miden y cuáles se manipulen, qué sensores y accionadores se utilizarán y dónde se colocarán. En esta etapa las variables a manipular, es decir, se van a elegir los actuadores en nuestro sistema de control. Por ejemplo, se me ocurre que vamos a trabajar con un sensor electromecánico que lo utilizaríamos como fin de carrera. Entonces la variable a controlar ahí sería un voltaje. ¿Sí? Entonces la tercera etapa sería la configuración del control. Seleccionar la configuración del control. Entonces en esta etapa vamos a configurar nuestro diseño de controlador. La séptima etapa sería el tipo de controlador. Decidir el tipo de controlador que se va a emplear teniendo en cuenta el modelo previamente desarrollado. Entonces, si nosotros desarrollamos un controlador, nosotros decidimos qué tipo de controlador vamos a utilizar dependiendo de una etapa anterior. La octava etapa, decidir las especificaciones que deberá satisfacer el sistema de control de una vez empleado. Basándose en los objetivos de control dados en la etapa 1, nosotros deberíamos decidir las especificaciones que deberá satisfacer el sistema del controlador una vez empleado. Quiere decir que nuestro sistema de control debe satisfacer todos los objetivos, es decir, las necesidades planteadas en la etapa 1. Etapa 9. Diseñar el controlador. Aquí vamos a hacer síntesis del algoritmo de control, es decir, vamos a utilizar técnicas de control. El algoritmo se puede diseñar utilizando una multitud de técnicas en función de los objetivos que se persiguen con el control.
Un ejemplo común lo tenemos en el control de velocidad de un motor, en el mapa de inyección, donde nosotros, si decidimos controlar la velocidad de un motor, entonces es donde nosotros decidimos si le inyectamos más combustible al motor para que aumente su velocidad, si ese es el objetivo, o si el objetivo es que el automóvil ahorre combustible, entonces ese no va a ser la opción de nuestro sistema de control. La etapa número 10, analizar el sistema controlado resultante. ¿Para qué analizamos esto? Para ver si satisfacen las especificaciones impuestas en el paso 8, y si no se cumplen, nosotros deberíamos modificar las especificaciones, ir al paso 8, o el tipo de controlador ir al paso 7. Si no cumple con las especificaciones, si al analizar el sistema controlado resultante no cumple con las especificaciones, con los objetivos de nuestro sistema de control, deberíamos nosotros modificar el paso en la etapa número 8 y la etapa número 7. Etapa número 11, simular el sistema controlado resultante. En esta etapa es conveniente para prevenir posibles fallos del sistema de control sin que se dañe el sistema real. Para simular podríamos utilizar un computador o un modelo en escala de nuestro proceso. Esto nos ayudaría bastante, como ya decíamos, para evitar fallas, para evitar dañar nuestro sistema real. El 12. Si es necesario repetir todo el procedimiento desde el paso 2. ¿A qué se debe esta etapa? Es decir, si no simula nuestro sistema controlado resultante, no cumple con los objetivos de nuestro sistema de control, es decir, no cumple con las especificaciones a controlar, con lo que se desea, nosotros deberíamos repetir todo desde la etapa número 2 o desde el paso número 2. La etapa número 13. Seleccionar el hardware y el software e implementar el controlador. Implementar el controlador en una forma adecuada para que se pueda ser ejecutado. Hoy en día las plataformas más habituales suelen ser sistemas más o menos complejos, basados en microcontroladores o microprocesadores. En este punto es conveniente recordar la analogía: el control es a electrónica como la inteligencia es al cerebro. Esto significa que el control no sería mejor porque el microprocesador sea mejor, sino porque el algoritmo proponga actuaciones mejores. La 14ª etapa o la última etapa sería comprobar y validar el sistema de control. Es muy importante comprobar y validar el sistema de control, porque cuando una empresa decide implementar un sistema de control automático, al área de ingeniería lo primero que le pide que sea fiable. Entonces, por eso nosotros debemos comprobar y validar el sistema de control ya implementado en nuestro sistema o en nuestro proceso industrial. Como conclusiones, tenemos que el control automático está presente prácticamente en todos los sectores industriales y de servicios. Esto es innegablemente, si un ingeniero en electrónica visita cualquier instalación de una empresa, lo primero que se va a fijar es en los sistemas de control automáticos que posee dicho proceso o dicha planta. El control automático produce mejoras económicas y de condiciones de trabajo en el proceso productivo.
En un sistema de control automático en una empresa, una mayor automatización, sin embargo, es necesario para mantener la competitividad. Es decir, con un sistema de control automático estamos reduciendo los costes y reduciendo los tiempos de producción, ¿sí? Esto nos ayuda y nos ayuda a una empresa a mantenernos en competitividad en el mercado. Ok, esto es todo, espero les sirva la explicación en algo. Gracias.